Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse al Diplomado de Concreto. Les recordamos que estamos iniciando el bloque 6, tema 1. Les recordamos, por favor, apagar micrófonos y cámaras. Como saben, hay una sesión de preguntas y respuestas donde ustedes pueden activar el micrófono o escribir su duda en el chat y con gusto la leemos. Le damos la bienvenida al ingeniero Jonathan. Adelante, Jonathan. Hola Mariel, solo confírmame si se escucha bien, por favor. Sí, todo bien. Excelente. Pues muy buenos días a todos. Espero hayan tenido un gran fin de semana. Como bien lo dice Mariel, el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo bloque. Este bloque va a ser sobre concretos especiales. El primer tema que va a ser, pues va a ser sobre concretos autoconsolidables. Pero bueno, pues, ¿quién es la persona? No, permítanme. ¿Quién es la persona que les vas a estar hablando en esta ocasión? Para quienes no me conocen, mi nombre es Jonathan Ricardo Camacho Cárdenas. Yo soy ingeniero ambiental egresado del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco. Mi experiencia es de casi 10 años en este mundo del concreto y realmente pues todo basado en la empresa a la que estoy ahorita, que es Eucomex. En 2014 pude entrar como becario de formulación ahí para todo el tema de los aditivos. Un año después tuve la oportunidad de saltar a analista de laboratorio. Posterior, estuve de coordinador de soporte técnico por ahí del 2021 y a partir del 2023 estoy con el cargo de asesor técnico comercial, específicamente en el tema de prefabricados, ¿no? Pongo mis datos aquí abajo por si al final de la plática surge alguna duda o alguien quiere platicar más sobre el tema, pues con muchísimo gusto en este teléfono o en este mail, pues nos podemos poner en contacto, ¿no? Muy bien, pues ¿de qué es de lo que vamos a hablar el día de hoy? Vamos a atender varios puntos, sin embargo lo vamos a hacer de una manera muy dinámica para poder avanzar y poder concluir en tiempo y forma. Primero vamos a ver un poquito de antecedentes, posteriormente vamos a hablar de algunas definiciones, las principales características que vamos a tener sobre este tipo de concretos, las diferencias también de un concreto convencional, como los que hemos trabajado comúnmente ante este tipo de concretos, las consideraciones del diseño, las pruebas de laboratorio que estos vamos a realizar para estas, las principales aplicaciones y pues vamos a concluir con las ventajas y las desventajas que estos concretos pueden tener. Primero que nada, el tema de los antecedentes. ¿A dónde nos remonta el tema de los concretos autoconsolidables? Pues realmente a Japón. Por ahí a finales de los ochentas, este personaje, Hajime Okamura, espero pronunciarlo bien, pues se dio cuenta de que se estaban teniendo ciertos problemas en lo que era el país, ¿no? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Pues digo, para nadie es una sorpresa que tanto Japón como Chile como México, pues somos países muy sísmicos, entonces se tenía que buscar concretos con una mayor durabilidad en sus estructuras, ¿no? Estas estructuras, pues, ¿qué es lo que comenzaron a hacer? Pues a hacerlas mucho más densas en la parte del armado, ¿no? Aquí eso es lo que comenzaron a hacer, pero ¿cuál era la sorpresa? Pues que cuando ellos se veían frente a este tipo de armados, la realidad es que el concreto pues cumplía con las características necesarias, ¿no? O sea, las consideraciones de diseño lo hacían, la aplicación, todo. El detalle estaba en que en la parte del vibrado, porque cuando tú tienes un armado tan denso en una estructura, pues la realidad es que pues difícilmente pues los vibrados van a llegar a ciertas zonas que pueden quedar ahí expuestas y ahí es cuando se comenzaba a tener este tipo de problemas y los acabados y muchas piezas quedaban pues realmente mal, ¿no? Y pasaba de ser una oportunidad de crecimiento pues a una falla ahí en la parte de la elaboración del elemento. Entonces, con estas características y bajo este criterio, pues es cuando este personaje pues decide adentrarse y buscar un concreto que pueda pasar
prácticamente todo este armado que nosotros vemos aquí. Entonces, principalmente la definición, ¿no? Y aquí sí se los voy a leer tal cual. Esto es la definición que viene en el ACI 237, donde nos dice que un concreto autoconsolidable es una mezcla de concreto que se puede compactar y rellenar, pues, todos los espacios de una cimbra, ¿no? Esto va a ser exclusivamente utilizando su propio peso y sin la necesidad de compactación por vibrado. Otra vez, cuando nosotros tenemos este tipo de elementos, lo que necesitamos es que el concreto fluya de tal manera que este armado no sea un obstáculo. Este concreto fresco puede realmente fluir alrededor de este refuerzo y autoconsolidarse en la cimbra bajo su propio peso, sin presentar segregación y sin presentar exudación, ¿no? Estas son cosas, pues vaya, muy importantes que posteriormente en la presentación vamos a ir viendo una por una. ¿Cuáles son las principales características que vamos a encontrar en este concreto? Pues realmente la alta fluidez, ¿no? Nosotros cuando estamos revisando un concreto convencional, ¿a dónde nos vamos? Pues nos vamos a las medidas de revenimiento principalmente, de acuerdo al tipo de concreto que nosotros estemos realizando, ¿no? Desde concretos vibrocompactados hasta concretos muy fluidos que todavía marca la norma y la especificación de revenimiento. Sin embargo, en este tipo de concretos, pues al buscar este paso y esta autoconsideración, pues lo que realmente vamos a estar buscando y necesitando es la fluidez. Las superficies van a tener que ser con alta calidad de acabado. ¿Qué es lo que sucede? eh, Otra vez, lo que les estaba pasando en Japón en los 80s, cuando no se tenía un buen vibrado, cuando no se tenía una buena colocación del concreto, pues realmente las superficies no quedaban con el acabado esperado. Entonces, pues aquí pues, había de dos, ¿no? O quitaban ya ese elemento o podían resanar dependiendo de cómo estuviera, cuál fuera la problemática principal de este tipo de cosas. Sin embargo, cuando nosotros estamos utilizando concretos con estas características, pues al tener esta facilidad y esta alta fluidez de la que hablábamos, la realidad es que tenemos también muy poca cantidad de aire en nuestro concreto. las, la calidad en la que termina, pues es realmente muy, muy buena, ¿no? Aquí es donde puede venir el tema de los concretos arquitectónicos y con muy buen acabado. Entonces, esto ayuda muchísimo. La durabilidad. El tema de durabilidad también es algo muy importante, y relacionado con el siguiente punto, que es la relación agua-cementa baja que van a tener este tipo de concretos. Pues, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues que tenemos el poro pues mucho más cerrado con esta baja relación agua-cemento, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a que estos concretos pues tengan menores cantidad de vacíos en su ser y por consecuente, pues está siendo más protector hacia todo el acero de refuerzo que puede tener cualquier elemento. Y otra característica, pues, es que van a ser concretos con alta densidad. ¿Por qué? Pues por lo que acabamos de comentar, ¿no? Las relaciones agua-cemento bajas, pues se transmiten también a este tema de densidad. Aquí solo, ay, muy rápido, es un pequeño video, no le voy a poner sonido, pero solamente es un poquito de la explicación y algo muy gráfico de cómo es el concreto autocompactable, ¿no? Ciertas pruebas que se realizan, las características que este debe de tener, vean ahí, por ejemplo, en el tema de la prueba de flujo y a dónde puede ser colocado. O sea, las ventajas de este concreto es que pueden ser colocados en obras pues muy difíciles, con ayuda del bombeo que se va a tener, pues, y con las características que este va a tener de autoconsolidación, pues se va a poder acomodar donde sea. Que aquí, por ejemplo, al último, vemos un concreto que cumple con estas características y uno que no cumple con estas características. Y ahorita lo que vamos a ver es el tema del acabado. Esto es justamente lo que veían en Japón al inicio, ¿no? Este tipo de acabados es con lo que ellos se encontraban y lo que realmente querían estar corrigiendo. Por eso se llevaron a cabo y se implementaron este tipo de concretos. Entonces,
Estos concretos, pues van a tener que cumplir con tres características principales. Pueden ser más, por supuesto, pero principalmente se va a trabajar sobre estas características, ¿no? La capacidad de llenado, la capacidad de movimiento, la capacidad de flujo de movilidad que este tipo de concretos va a tener. La capacidad de paso, otra vez, cuando nosotros nos encontramos con un armado tan denso con estas características, debemos de tener el concreto que pueda cubrir todo este tipo de oquedades. Y por supuesto, la resistencia a la segregación, ¿no? Nosotros, ¿cuántas veces no hemos visto un concreto segregado? Puede ser con estas características o no, pero sabemos que este tipo de concretos, pues son muy expuestos y la realidad es que tenemos que tener muchísimo cuidado porque así como son benévolos, si no los trabajamos de una buena manera, pues podemos presentar este fenómeno. Ahora vamos a ver las diferencias entre un concreto convencional y un concreto autoconsolidable. Esta es una comparativa que por ahí me escribieron y que me pareció muy buena. Un concreto autoconsolidable se pudiera asemejar a lo que es un Ferrari, ¿no? Aquí lo vamos a poner como un concreto convencional, como un Shadito. Me acordé porque mi mamá tuvo muchos años uno y me acordé de este cochecito. Pero ¿cuál es la finalidad de esta analogía? Pues realmente el tipo de mantenimiento que tú le vas a dar, ¿no? O sea, honestamente no es lo mismo darle el mantenimiento requerido perdón, a un auto como lo que fue el Shadow, que muy bueno, por cierto, pero pues no es el mismo nivel de mantenimiento y los mismos nivel de especificaciones que va a demandar un coche de mucho mayor calidad, ¿no? ¿Cuáles son estas diferencias hacia dónde nos vamos a enfocar cuando nosotros veamos pues estas diferencias? Vaya, ¿no? Un concreto convencional en su prioridad siempre va a estar en función de lo que va a ser la resistencia, ¿no? Puede ser a la compresión, puede ser a la fricción, ¿no? Como el módulo de ruptura, etcétera. Aquí nosotros siempre nos vamos a fijar en ese concreto convencional, en cuál es su resistencia a 28 días, ¿no? Pues si lo vamos a tener a una edad especial, lo que sea, pero sobre esto nos vamos a medir. ¿Cuál es la prioridad de un concreto autoconsolidable? Pues realmente consolidación, que cumpla con esta característica de poder moverse, de poder fluir, como lo veíamos anteriormente en el video, que pueda tener esas características. En cuestión de la relación agua-cemento, pues en un concreto convencional, esta va a estar sujeta a promover el tema de la resistencia. Si nosotros vamos a realizar un concreto 250, por ahí andaremos sobre, aquí en zona centro, voy a hablar con materiales calizos, ¿no? Arenas de buena calidad, podemos estar desde el punto 75 a punto 85, dependiendo, por supuesto, de las características de estos materiales, ¿no? Si necesitamos concretos a edad temprana, que pudiera ser igual un 250 a 3 días o algo así, pues ya vamos a ir jugando con la relación agua-cemento y las características de los materiales para nosotros poder llegar a esto. ¿Qué pasa cuando tú estás trabajando la relación agua-cemento en un concreto autoconsolidable? Otra vez, nosotros como bien lo mencionaba anteriormente en las características que debe de tener, al ser relaciones agua-cemento bajas, pues se vuelve un concreto denso. Sin embargo, con esto vamos nosotros a poder promover la autoconsolidación del concreto, ayudado de un aditivo, ¿no? Ahí sí lo podemos ver de esa manera. En cuestión de la resistencia, pues en un concreto convencional va a ser el principal objetivo. Nuestros clientes, eso es lo que nos van a pedir y eso es lo que generalmente nos van a estar midiendo. En cuestión del concreto autoconsolidable, la realidad es que vamos solamente a verificarlo, como ahorita lo vamos a ver en las consideraciones de diseño. Tenemos una cantidad muy nutrida de lo que va a ser el material cementante, una relación agua-cemento muy baja. Pues la verdad es que la resistencia va a dar casi casi de cajón. Ahí solamente vamos a ver si lo vamos a necesitar en cuestión de horas, ¿no? Hay veces en las que necesitamos este tipo de concretos a pues
bueno, a mí me ha tocado trabajarlo desde 8 horas, lo más común es 12, ¿no? 16 horas, 18 horas, donde nos van a estar solicitando la resistencia. Y la realidad es que cuando tú trabajas un buen concreto, tienes una buena relación agua-cemento, buenos materiales, la resistencia se va a dar por ende, ¿no? Aquí sí no vamos a tener ningún problema. Y en la promoción de la durabilidad, pues aquí vamos en un concreto convencional, vamos a ver cómo se va a trabajar el material cementante y, por supuesto, variar el contenido de agua y cemento, ¿no? Jugar con la relación agua-cemento para esto. En cuestión aquí de la durabilidad para un autoconsolidable, pues también solamente vamos a ver el tema del cementante que mejor nos pueda manejar. Recordemos que como es mucho cemento lo que usan este tipo de concretos, pues vamos a necesitar también cementos que nos ayuden a que esto pueda funcionar bien. Aquí solamente un pequeño gráfico de cuáles podrían ser algunas de las diferencias que tiene un concreto convencional contra un autoconsolidable, ¿no? Tomando en cuenta que lo que vamos a necesitar en el autoconsolidable, pues es un poquito más de finos, vamos a restringir por ahí la cantidad de agregado grueso en nuestro sistema, tomando en cuenta que dejábamos la misma cantidad de agua, vamos a ver también la cantidad de aire que va a disminuir en este tipo de concretos, ¿no? Insisto, por la naturaleza que estos tienen y ayudado pues de agentes químicos que pueden estar ahí jugando en el sistema, pues vamos a tener menores cantidades de aire. Entonces, afortunadamente en este tipo de concretos difícilmente vamos a sufrir este tipo de cosas, ¿no? Eh, hay que tener en consideración muy presente, quiero tenerlo muy presente, que un concreto autoconsolidable, pues vamos a necesitar un flujo, ¿no? Aquí eso es lo que nosotros vamos a estar siempre solicitando y vamos a necesitar un flujo arriba de 550 milímetros, ¿no? Lo que son 55 centímetros para que realmente el concreto pueda moverse, para que pueda verse bonito y todo, y no confundir. O sea, ahí sí es muy importante que no debemos de confundirlo con concretos fluidos convencionales, ¿no? Cuando el revenimiento es mayor a 18. Por ahí, honestamente, sí me he encontrado que dicen, bueno, un concreto autoconsolidable que sea de 22, 24 centímetros, ¿no? Eh, pues no, ya no cumple como esto, porque aquí lo que tú estás buscando es un revenimiento y lo único que vas a tener pues, es un concreto realmente fluido que pues lo puedes utilizar, sin embargo, no cumple con las características de un autoconsolidable. Ojo con eso. Muy bien, en la parte de la consideración de diseño, aquí pues vamos a estar buscando ciertas características con las que va a cumplir este concreto. Está diseñado para o sea, debe de estar diseñado para que tenga una baja resistencia al flujo. Lo que necesitamos es que, como se muestra en el gráfico de la derecha, pues en el momento en que nosotros incluso estemos realizando la prueba, ojo, tenga esa característica de fluir, ¿no? La moderada viscosidad requerida para suspender las partículas en el agregado es algo muy importante, porque aquí es donde, bueno, o sea, tocando el punto que sigue, necesitamos tener la mezcla apropiada y que tenga la habilidad para mantener esas partículas en suspensión, que no se vayan para abajo, o sea, que no exista una segregación, que no se separe como tal el concreto. Tenemos que hacerlo de esa manera para que el agregado grueso, que principalmente pues va a cumplir ahí características pues de un agregado pequeño de 12 milímetros, ¿no? Es lo que generalmente se está utilizando, pues pueda suspenderse en el sistema y pueda cumplir con las características requeridas para esto, ¿no? Para esto, pues obviamente vamos a necesitar una mayor cantidad de pasta en este sistema y es lo que va a ser realmente el secreto para que nosotros podamos tener un concreto que cumpla con las características que estamos buscando. Pero esto, pues realmente no lo digo yo, perdón. O sea, lo dice una recomendación del ACI, ¿no? Este ACI con el que nosotros vamos a estar trabajando
y lo que es la guía para que nosotros podamos tener este concreto autoconsolidable, pues es el ACI 237R07. Aquí lo principal, y digo, nos podemos clavar a la norma, bueno, a este ACI, pero pues necesitaríamos alrededor de unas 3, 4 sesiones para poder atenderlo puntualmente, que si gustan, otra vez ahí están mis datos y lo podemos platicar de una manera puntual, ¿no? Pero en fines de la presentación, para las tablas que nos marca este ACI, una y de las principales que vamos a tener son las condiciones de flujo que nosotros vamos a estar buscando. Aquí es dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer y las características con las que querramos que cumpla nuestro concreto, porque vamos a tener concretos, perdón, que cumplan con las características de este flujo que sean entre los 55 centímetros o un poquito más para abajo, que ahí, insisto, ya podemos buscar otro tipo de cosas. Podemos tener concretos que van a ir entre los 55 y los 65 centímetros, que honestamente estos son de los concretos que más comúnmente a mí me ha tocado ver, que es lo que piden, ¿no? O que puede ser mayor a estos 65 centímetros. Y aquí, pues la realidad es que solamente tenemos que tener muchísimo cuidado con las características de segregación, ¿no? Que no presente estas características. Posteriormente, de lo que nos habla estas recomendaciones de ACI es las consideraciones de las cantidades al usar el material cementante. Y esto va a ir relacionado a la tabla anterior, donde ya una vez nosotros seleccionado el flujo que vamos a estar buscando para nuestro concreto, vamos a ver cuál es la cantidad que nos está recomendando de cementante para nuestro sistema. Podemos tener entre 355 y 385 kilogramos por metro cúbico si nosotros requerimos un concreto que tenga un flujo de 55 centímetros o menos. Si nosotros vamos a estar buscando un flujo que entre los 550 y 600 milímetros, vamos a tener que utilizar una consideración de 385 a 445 kilogramos de cemento por cada metro cúbico. Y si nosotros vamos a utilizar más de 650 milímetros, pues vamos a utilizar más cantidad de cemento de 458 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Entonces, esas son ciertas características que marca esto para que pueda tener las características de flujo, ¿no? Por supuesto que si nosotros vamos a tener otro tipo de proyectos, pues esto se va a ir ajustando. Posteriormente, y una tablita que en lo personal yo creo que es como la guía de todo de lo que marca esta norma, son las cantidades de proporción que va a tener nuestro concreto en su totalidad. Esta tablita a mí me gusta mucho porque es como pues la guía de todo, ¿no? Te dice que cuando tú ya tienes tu diseño de mezcla, calcules el volumen de tu agregado grueso. Tu agregado grueso debe de estar entre el 28 y el 32% de todo lo que va a tener tu sistema. Posteriormente, la parte de la pasta que nosotros vamos a tener o debemos de tener debe de rondar entre el 34 y el 40% de lo que va a ser nuestro volumen total. ¿Qué es lo que va a suceder con la parte del mortero? Pues nos va a requerir entre un 68 y un 72% del total del volumen, ¿no? Te marca también la recomendación de relación agua-cemento que nosotros debemos de tener para que podamos cumplir con estas características, que va a ir entre el punto 32 y el punto 45, ¿no? Con estas características, la realidad es que estas relaciones pues comienzan a ser bajas y debemos de tener mucho ojo de cómo las vamos a trabajar, pero vamos a cumplir con esto que nos marca esta tablita. Y por supuesto, la cantidad de cemento que nosotros vamos a estar utilizando, que va a ir entre de los 650, perdón, de los 386 a los 475, como lo veíamos en la tablita anterior, ¿no? Y con esto, nosotros se los aseguro que vamos a poder cumplir con estas características. En lo personal, yo por ahí tengo esta
pues es como una pequeña grafiquita que utilizo en un Excel y que pues esto ya me va diciendo si cumplo o no cumplo con las características de las recomendaciones que nos hace este ACI. Y aquí un poquito de un ejemplo que a mí me pasó hace algunos años, donde pues realmente yo estaba batallando, antes de conocer esta tablita, batallando y batallando con un concreto autoconsolidable que no cumplía con las características, no se movía. La realidad es que en aquel entonces, pues yo decía, bueno, si tiene más pasta, pues puede tener mejor esa propiedad de fluir. La realidad es que no, la realidad es que en ese momento, ya cuando uno se mete uno a la literatura y comienza a ver todo este tipo de cosas, pues yo lo que estaba teniendo problemas realmente era que me faltaba la cantidad de agregado grueso requerida para que mi sistema estuviera bien balanceado, cumpliera con estas recomendaciones y pudiera tener esa característica de flujo que yo estaba buscando, ¿no? Aquí, por ejemplo, la tablita en la parte de la izquierda, cuando yo metía mi diseño de mezcla, pues me decía, ok, tú en tu cantidad de agregado grueso en la parte de los volúmenes estás dentro de lo que marcan estas recomendaciones de ACI. Sin embargo, cuando yo calculaba la cantidad de pasta en mi concreto, pues estaba yo por debajo, ahí me faltaba, ¿no? Al igual que la fracción de mortero estaba pues muy, muy cerrada a lo que era el límite superior. ¿Qué es lo que sucede después? Pues entonces hago los ajustes que tenía que hacer pertinentes para mi diseño y poder meter, pues, todos los números que cumplieran con estas recomendaciones que nos hace el 237. Con esto yo ya pude tener, ahora sí, esas características de movimiento, esas características de flujo, que se viera bien el concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí es muy importante, para mí yo creo que es de las mejores guías que se puede tener. Muy bien, una otra cosa que es muy importante aquí es que todos los materiales que deben de ser utilizados, que van a ser utilizados, perdón, deben de cumplir con las características aplicables de la norma. Llámese cemento, llámese agregado grueso, llámese agregado fino, las adiciones si se van a utilizar, el agua o incluso los aditivos, ¿no? Es muy, muy importante que cumplan con las características. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar cumpliendo todas las recomendaciones de ese ACI, podemos estarlo llevando al pie de la letra, pero si nos vamos un poquito más atrás y en todo lo que hemos visto durante estas semanas de diplomado, es que si no cumplimos con las características de los materiales que vamos a estar utilizando, pues la realidad es que desde ahí vamos a tener el problema y pues no vamos a poder estar llegando a nuestro resultado esperado, ¿no? También va a estar el uso de los aditivos. Aquí, pues es también muy, muy recomendable estar estudiando bien las propuestas que vamos a realizar, estar realizando las pruebas de laboratorio, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a suceder con el uso de los aditivos? Pues la realidad es que al tener esas cantidades, perdón, esas relaciones agua-cemento, esas cantidades de cemento tan altas, materiales tan densos, pues vamos a necesitar, y por eso ponía el ejemplo del Ferrari contra el Shadito, ¿no? Donde pues no vamos en buen plan no vamos a llegar con nuestro Ferrari y ponerle pues, gasolina de la verde, ¿no? O cambiarle el aceite con con un aceite, pues ahí el que encontremos más barato en las tiendas, etcétera. Honestamente, lo que sí vamos a necesitar aquí, pues son productos de calidad y es donde nos vamos a estar metiendo a todo lo que va a ser los aditivos de alto rango que puedan cumplir con la normatividad aplicable, ¿no? Como tipo F, como tipo G, como ya se estuvo viendo por ahí en pláticas pasadas. Pero al nosotros tener una cantidad tan alta de cemento en nuestro sistema y una relación agua-cemento tan baja, pues lo que vamos a necesitar es toda la ayuda de la dispersión de las partículas de cemento con el aditivo que nos pueda dar para que podamos cumplir con estos criterios. ¿De acuerdo? Entonces, aditivos de reductores de alto rango es lo que más vamos a necesitar. Y sí,
La realidad es que sí son pues ahora sí que en el mundo en el que vivimos del concreto, sí son los productos más caros que pudiéramos tener, llámese la marca que sea. Sin embargo, otra vez, vamos a meterle a nuestro concreto de calidad, pues productos de calidad, ¿no? Además de esto, también vamos a poder utilizar aditivos retardantes de fraguado o estabilizadores, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros los utilizamos otra vez aquí en zona centro y hace unos años, porque en estos últimos meses, hace unos años que nosotros estábamos por ahí de los 18, 25 grados aquí en zona centro, 25 grados, y recordemos los que vivimos aquí ya nos estábamos muriendo. Em, pues la realidad es que nuestro concreto, con un producto de calidad, un alto rango de calidad, nos podía dar las características de trabajar nuestro concreto durante 60 minutos, ¿no? Más o menos, ahí aproximadamente. Pero como lo hemos venido viendo en varias pláticas, pues no es lo mismo hacer concreto aquí que hacer concreto en la zona de Península, en Hermosillo, ¿no? En las Bajas, en este tipo de lugares. Entonces, cuando nosotros tenemos estas características de calor, de temperatura, pues sí vamos a necesitar que estemos siendo apoyados por otro tipo de aditivos que nos ayuden a que este no fragüe de una manera tan rápida, ¿no? Y al final también vamos a poder utilizar lo que son modificadores de viscosidad. Estos, para quien no los conoce, ahorita vamos a ver un pequeñito ejemplo para esto. Por supuesto, digo, no tengo que decirlo, pero aquí en Eucomex contamos con todo este tipo de productos que nos pueden ayudar bajo estas características. Esta gráfica, perdonen la calidad de la imagen, pero no es, no puedo obtener otra un poquito mejor. Eh, Estas son las características de segregación que nosotros podemos tener y cuál es la diferencia cuando nosotros utilizamos un modificador de viscosidad. ¿Qué es lo que sucede en la imagen A? Pues nosotros tenemos un concreto prácticamente deshecho, ¿no? O sea, cuando ustedes ven este concreto, pues la realidad es que ya saben que está mal, o sea, está todo segregado, se va a descomponer en su totalidad. Y cómo queda en un espécimen, ¿no? O sea, queda abajo todo lo que va a ser el agregado grueso y en la parte superior, pues solamente queda el mortero y la pasta expuesta. ¿Qué es lo que sucede cuando utilizamos un modificador de viscosidad? Es esto. Lo que hace el modificador de viscosidad es como formar una pequeña película para fines gráficos, como formar una pequeña película dentro de todo el sistema que hace que este concreto pues no se rompa y pueda cumplir con las características de mantener todo el agregado grueso dentro de todo el sistema como se ve en la imagen siguiente. Aquí, pues y digo, esto es algo que a mí me tocó hace mucho tiempo y también algo nada más meramente gráfico de cómo es que se parte, ¿no? Este tipo de concretos, si se dan cuenta, pues es luego se separa al mínimo movimiento, ¿no? Aquí es donde lo podemos tener y ya cuando nosotros podemos utilizar un producto que cumpla con estas características, pues ya tenemos, vamos a encajar con un bueno, si no vamos a tener problemas, vaya, con la segregación que mencionamos, ¿no? Entonces, en consideraciones del diseño, algo muy importante es que el aditivo no es el responsable de tener un buen concreto autoconsolidable. Realmente la verdadera responsabilidad de un concreto autoconsolidable, pues va a ser el diseño de mezcla, ¿no? O mucho ojo con esto. Entonces, algunas de las precauciones que debemos de tener, pues cuando nosotros hablamos de cumplir con las características de los materiales, que nosotros debemos de tener buena calidad y otra vez poniendo la analogía de los autos, pues vamos a cuidar y no tenemos que meterle productos de mala calidad a nuestro auto, al igual que no debemos de meterle productos de mala calidad que contengan arcillas, la forma de los agregados, los contaminantes de los agregados que estos puedan tener pues sí van a influir muchísimo en lo que va a ser el diseño de la mezcla, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal recomendación?
Si tú tienes malos agregados, pues no los utilices. Mejor hay que buscar, lo más recomendable es buscar los agregados que puedan cumplir con las características que necesitas y que te marcan la normativa para poder realizar este y cualquier tipo de concreto, ¿no? Bueno, nos vamos a la parte de las pruebas. Perdón. Recordemos otra vez qué es lo que vamos a buscar en nuestro concreto autoconsolidable para poder dar paso a las pruebas. Vamos a necesitar la capacidad de llenado, la capacidad de paso que va a tener nuestro concreto y la resistencia a las